Hay sitios en el mapa que son mucho más que un simple punto geográfico, ¿verdad? Son pura geopolítica. Hoy vamos a analizar el más crítico de todos, el Estrecho de Hormuz, y vamos a ver cómo este pequeñísimo cuello de botella nos enseña lo increíblemente frágil que es todo nuestro sistema energético, el que se basa en combustibles fósiles. A ver, la pregunta suena a exageración, lo sé. ¿Que si un estrecho de 40 kilómetros puede paralizar el mundo entero? Pues la respuesta es un sí. Y además, un sí rotundo. Y en los próximos minutos vamos a entender exactamente por qué y, lo que es más importante, qué podemos hacer para evitarlo. Vamos al lío. Vale, para empezar, vamos a poner las cosas en perspectiva para entender de verdad la magnitud del problema. El Estrecho de Hormuz no es un paso marítimo cualquiera, es literalmente la arteria principal por la que bombea la sangre de la economía global. Para que nos hagamos una idea, para que lo visualicemos, por ese canal, que en su punto más estrecho mide apenas 40 kilómetros, pasa casi una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural licuado que consume el planeta. Repito, una quinta parte. Casi nada, ¿eh? Pero es que si abrimos un poco el plano y miramos toda la región del Golfo, las cifras son todavía más bestias. Estamos hablando del 30% del petróleo y del 20% del gas de todo el mundo. Y no solo eso, también es una ruta clave para otras cosas como fertilizantes o aluminio. Una zona entera vital para todos que depende de ese único punto de paso. De hecho, esta frase lo clava, lo define a la perfección. No hay otro sitio igual en todo el sistema global por el que pase tantísimo a través de tan poco espacio. Cualquier bloqueo, por pequeño que sea, tiene consecuencias inmediatas y, la verdad, devastadoras para todos. Pero ojo, que nadie se equivoque. Esta dependencia brutal de Hormuz no es el problema en sí. Es solo el síntoma más visible de un problema mucho más grande, la fragilidad estructural de todo nuestro sistema energético. Y aquí viene un dato que es de verdad para pararse a pensar un segundo. 3 de cada 4 personas en el mundo viven en un país que necesita importar energía fósil para que todo funcione. O sea, la dependencia es prácticamente universal, una locura. Y si nos fijamos en economías muy potentes, la exposición es máxima. Japón o Corea del Sur importan más del 80% de su energía, y países como Alemania o España, más de 2/3. Su bienestar, su día a día, depende de que no pase nada en lugares a miles y miles de kilómetros de distancia. ¿Y todo esto? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuál es la factura de esta dependencia? Pues agarraos. Solo en 2024, los países importadores se gastaron la salvajada de 1,7 billones de dólares en combustibles fósiles. Es una transferencia de riqueza gigantesca. Y aquí está el quid de la cuestión, la clave de todo esto. La volatilidad, las subidas y bajadas de precio no son un accidente, son una característica del sistema. Está diseñado para ser inestable. Cada vez que el barril sube $10, la factura mundial engorda en 160.000 millones. Es un sistema hecho para ser impredecible. En el mundo de la ingeniería, a esto se le llama punto único de fallo. Es como esa pieza clave de un puzzle que, si la quitas, se desmorona todo. Pues bien, nuestro sistema energético global, del que dependemos todos, tiene un gigantesco punto único de fallo, y se llama Estrecho de Hormuz. Vale, el diagnóstico está claro. El sistema es frágil, es vulnerable. Entonces, la pregunta del millón es, ¿hay alternativa? ¿Hay otra forma de hacer las cosas? Pues sí. Y la respuesta pasa por darle la vuelta por completo a lo que entendemos por seguridad energética. Es que el cambio de mentalidad es de 180 grados. Tenemos que pasar de una seguridad que se basa en la geografía, en controlar rutas marítimas y en proteger estrechos lejanos, a una seguridad que se basa en la ingeniería, en construir sistemas aquí, en casa, que sean resilientes, descentralizados y, sobre todo, nuestros. Y lo mejor de todo es que no estamos hablando de ciencia ficción ni de planes a 100 años vista. Las herramientas para construir esta nueva seguridad ya están aquí. Y no solo existen, es que se están desplegando a una velocidad de vértigo. El primer paso, el más evidente, es electrificar el transporte. Es de cajón. Cada coche eléctrico que se enchufa es un coche que ya no necesita quemar petróleo importado. Y el ahorro potencial es enorme, 600.000 millones de dólares al año. Una barbaridad. Y que nadie piense que esto es algo para el futuro. Está pasando ya, delante de nuestros ojos. Mirad la velocidad a la que se adoptan los coches eléctricos. En 2019 solo 4 países pasaban del 10% de ventas. Hoy son 40. Lo de China es una locura, más del 50%. Pero es que sitios como Vietnam o Tailandia están adelantando a Europa y a Estados Unidos. Y esto ya tiene un impacto real, un impacto que se puede medir. A día de hoy, todos los vehículos eléctricos que ya circulan por el mundo han evitado un consumo de petróleo que equivale, ojo al dato, al 70% de todo lo que Irán piensa exportar en 2025. 70%, es brutal.
Claro, no todo es el transporte. El nuevo sistema se sostiene sobre 3 patas, como un trípode. Primero, generar energía limpia y local con el sol y el viento. Segundo, guardarla, almacenarla en baterías para tenerla cuando haga falta. Y tercero, gestionarla con redes inteligentes, que son como el cerebro de todo el sistema. Y todo esto al final nos lleva a una idea muy potente, a una conclusión fundamental sobre lo que significa el poder y la independencia hoy en día. Es que es un cambio de la noche al día. El mundo de antes dependía de mover barcos llenos de combustible por todo el planeta, con los riesgos geopolíticos que eso implica. El mundo nuevo se basa en generar electrones aquí, al lado de casa, y moverlos por cables. La seguridad ya no es un tema de logística militar, es un tema de infraestructura civil. A ver, seamos claros, esto no es un camino de rosas. Claro que hay retos. Hay que acelerar los permisos porque la burocracia a veces es un muro. Hay que gestionar las nuevas dependencias de minerales como el litio o el cobre. Y por supuesto, hay desafíos técnicos para integrar todo esto en la red. Son problemas reales, sí, pero son problemas de ingeniería, de gestión. No son problemas de geopolítica. Y si tuviéramos que resumir todo esto en una sola frase, sería esta. La soberanía en el siglo XXI ya no depende de cuántos barriles de petróleo controlas. La verdadera independencia se mide en cuántos electrones eres capaz de generar en tu propio territorio, con recursos inagotables como el sol y el viento. Así que la reflexión final es esta. La vulnerabilidad del estrecho de Hormuz es como una alarma que no para de sonar, recordándonos que el viejo sistema está roto. La tecnología para construir uno nuevo, más seguro y más limpio, ya está aquí, está madura. La pregunta que queda en el aire entonces es muy simple. ¿Cuántas crisis más vamos a necesitar para decidirnos a usarla de forma definitiva?